43 soldados estadounidenses murieron en circunstancias que desafiaban toda lógica militar, todos abatidos a tiros en emboscadas que parecían orquestadas por alguien que conocía cada movimiento que el tercer ejército de Patton haría incluso antes de que él los ordenara. No había rastro de infiltración enemiga, ninguna evidencia de una fuga en los canales de comunicación tradicionales, pero la muerte fue tan sistemática, tan precisa, que Patton supo con absoluta certeza que alguien estaba vendiendo su guerra a Hitler. El enemigo invisible no estaba más allá del frente, estaba dentro de su propio cuartel general, sentado alrededor de la misma mesa donde planeaba las operaciones, bebiendo el mismo café, vistiendo el mismo uniforme, respirando el mismo aire. Y cuando la verdad finalmente salió a la luz, cuando los investigadores militares finalmente señalaron un nombre, un rostro, un rango, Patton se enfrentó a una decisión que definiría no solo su lugar en la historia de la Segunda Guerra Mundial, sino también su carácter como soldado y como hombre. Antes de continuar con esta historia, aprovecha para suscribirte al canal. Dale a me gusta para que podamos alcanzar nuestra meta de 1000 me gusta en este video. También comenta desde dónde lo estás viendo y si tú o algún familiar ha servido alguna vez en las Fuerzas Armadas. Bueno, vayamos directo a lo importante. Octubre de 1944. Una base del Tercer Ejército en algún lugar de Francia, donde la guerra ya había marcado el paisaje y el invierno se acercaba con la amenaza de temperaturas gélidas. Y fue en ese momento, en ese mismo lugar, que George Smith Patton Jr., un general de 3 estrellas, comandante de una de las fuerzas de ataque más devastadoras que el ejército estadounidense jamás había reunido, un hombre que veía la guerra como una danza de la muerte donde cada movimiento contaba, descubrió que su enemigo más peligroso no era el mariscal de campo von Rundstedt, ni la inteligencia militar alemana, ni la Luftwaffe con sus últimos aviones de combate desesperados. Era alguien de su propia casa. Y la forma en que Patton resolvió esto revelaría la verdad detrás de por qué Hitler dormía mal por las noches cuando escuchaba el nombre de Patton. Hasta ese momento, la guerra había sido una serie de victorias aplastantes para el Tercer Ejército. Desde el desembarco en Normandía, semanas antes, Patton había liderado a sus hombres en una campaña de movimiento que dejó atónitos a los teóricos militares europeos. En Normandía había roto el asedio de Saint-Lô con una audacia que rozaba la locura, enviando tanques a través de un terreno que cualquier general conservador habría considerado imposible. Sus hombres lo adoraban y temían por igual. Admiraban su valentía, su odio inquebrantable a los nazis, su capacidad para tomar decisiones en segundos que otros generales tardarían días en considerar. Pero en ese otoño de 1944, mientras el Tercer Ejército se reposicionaba, se reabastecía y se preparaba para la siguiente gran ofensiva, el avance que finalmente los llevaría al corazón de Alemania, algo comenzó a suceder sin sentido. Las patrullas fueron emboscadas en lugares específicos, en momentos precisos, como si alguien supiera exactamente dónde estarían. Los convoyes de suministros desaparecían entre los puntos A y B, no porque fueran atacados al azar, sino porque alguna fuerza enemiga parecía estar esperándolos. Los cazas alemanes aparecían en los momentos en que los estadounidenses eran más vulnerables, atacando aeródromos improvisados poco después de que Patton reorganizara sus operaciones aéreas. Y el patrón continuaba, día tras día, semana tras semana, con una consistencia casi surrealista. Los números comenzaron a acumularse, primero lentamente, luego con una velocidad que sumió al personal de Patton en un pánico silencioso. Los soldados estadounidenses morían, pero no en combate directo. Los tomaban por sorpresa, en lugares donde no deberían haber sido descubiertos, ejecutados por enemigos que parecían tener un mapa de la mente de Patton impreso en sus boletines operativos. Los oficiales de inteligencia comenzaron a susurrar. Primeros susurros.
Había un topo. Estaba alguien en los círculos superiores, comprometido. Patton no era un hombre que tolerara la paranoia, pero incluso él comenzó a sentir el peso de esa pregunta. ¿Quién en esta sala no es quien dice ser? El investigador que Patton designó fue un mayor llamado Warren Lewis, un hombre con reputación de ser meticuloso hasta la obsesión. Lewis comenzó a analizar metódicamente cada operación comprometida, cada emboscada, cada muerte innecesaria. Rastreó el flujo de órdenes, siguió quién tenía acceso a qué información, mapeó los movimientos de personal, los hábitos rutinarios y los patrones de comportamiento sospechoso. La mayoría de las investigaciones de contrainteligencia en tiempos de guerra eran una combinación de suerte, instinto y trabajo tedioso. Se buscaban pistas obvias, señales de radio no autorizadas, contactos con civiles sospechosos, falta de patriotismo en discursos privados. Pero Lewis descubrió que buscaba algo más sutil, alguien lo suficientemente integrado como para tener acceso a la información, pero lo suficientemente periférico como para no despertar sospechas inmediatas. Alguien que hubiera encontrado una manera de comunicar información sin usar canales obvios que pudieran rastrearse. El trabajo era meticuloso, frustrante, lleno de callejones sin salida. Pero entonces, a mediados de octubre, comenzó a surgir un patrón. Un soldado raso, asignado al cuartel general como asistente administrativo, había empezado a solicitar permisos en fechas muy específicas. Fechas que, al compararlas Lewis con el calendario operativo de Patton, coincidían perfectamente con los períodos previos a los ataques alemanes exitosos. No era concluyente. Podría ser una coincidencia. Los soldados solicitaban permisos constantemente, y muchos de estos coincidían con operaciones militares sencillas por pura casualidad matemática. Pero Lewis seguía investigando, y cuanto más investigaba, más claro se perfilaba un patrón. El soldado había visitado un pueblo específico en 2 ocasiones, un pueblo peligrosamente cercano a las líneas alemanas, un pueblo donde, según informes de inteligencia, elementos de la Abwehr, inteligencia militar alemana, aún operaban. Y cuando Lewis investigó más, descubrió que este soldado tenía un abuelo alemán, que su madre había nacido en Stuttgart antes de emigrar a Estados Unidos y que tenía familiares que aún vivían en la Alemania ocupada. Nada de esto era ilegal, nada de esto era inusual entre los soldados estadounidenses. Este era un país de inmigrantes y muchos hombres con uniforme estadounidense tenían lazos ancestrales con las naciones a las que ahora se enfrentaban. Pero combinado con los patrones de comportamiento, las solicitudes de permiso y las visitas al pueblo cercano a las líneas enemigas, empezó a dibujarse un panorama inquietante. Y entonces Lewis consiguió algo prácticamente imposible de conseguir en tiempos de guerra: un informante, un compañero soldado que había notado algo extraño, una carta escrita en alemán, escondida en un libro, una conversación escuchada por casualidad, donde el soldado parecía hablar de dinero en un contexto sin sentido. Lewis llevó sus hallazgos a Patton a finales de octubre. Patton leyó el informe en silencio, apretando la mandíbula con cada página. Allí estaba, un general que había dedicado cada momento de su vida adulta a la guerra, que había estudiado estrategia militar como una persona religiosa estudia las sagradas escrituras, que se había enfrentado a los Panzer alemanes y los había vencido con tácticas, audacia y pura voluntad. Y mientras tanto, mientras se enfrentaba a los enemigos en el frente, había un enemigo detrás de él, un estadounidense, uno de sus hombres, vendiendo soldados estadounidenses a la muerte por dinero alemán. La mayoría de los generales de aquella época habrían hecho lo habitual. Habrían contactado de inmediato con el cuerpo de contrainteligencia del ejército. Habrían enviado un telegrama al cuartel general. Habrían seguido los protocolos establecidos para tratar casos de espionaje militar. Los consejos de guerra existían por una razón: para tratar estos asuntos de forma legal, correcta y documentada.
Pero Patton no era un general convencional, y su respuesta en ese momento reveló todo lo que necesitaba saber sobre el tipo de soldado que era, el tipo de hombre que era, y por qué su enfoque de la guerra era tan fundamentalmente diferente al de la mayoría de sus compañeros. Llamó al mayor Lewis y dio una orden que, de haber sido descubierta en ese momento, habría puesto fin a su carrera. No había constancia escrita, no había testigos, solo Patton y Lewis, en un cuartel cerrado, hablando en voz baja sobre cómo impartir justicia sin protocolo, cómo castigar la traición sin tribunales, cómo tratar a ese soldado como Patton creía que se merecía. Y eso, en ese momento, fue quizás lo más peligroso en lo que Patton se convertiría. No durante ninguna operación militar, ni durante ninguna táctica contra los alemanes, sino cuando empezó a cuestionar si las reglas que había jurado seguir seguían vigentes al enfrentarse a un enemigo interno. Piensa en cómo funciona la traición en tiempos de guerra. Piensa en un soldado estadounidense. Alguien que hizo un juramento, que vestía el uniforme, que se despertaba cada día rodeado de hombres que ponían sus vidas en sus manos. Y luego piensa en el momento en que ese soldado decidió que el dinero alemán valía más que esas vidas. No fue una decisión repentina, fue una progresión gradual. Primero un contacto casual, luego una conversación, luego una propuesta, luego un depósito de dinero, luego pequeños fragmentos de información insignificantes y finalmente, información que condujo directamente a la muerte de sus compañeros. Patton había visto muchas clases de muerte durante su carrera militar. Había visto morir por fuego de artillería, por fuego de ametralladora, morir en combate cuerpo a cuerpo. Había visto a soldados morir con valentía, morir con honor, morir en batalla cumpliendo con su deber. Pero no había visto nada comparable a la muerte que ese soldado había negociado. Muerte inesperada, muerte de camaradas que confiaban en él, muerte que fácilmente podía atribuirse a su codicia y cobardía. Y cuando Patton supo toda la verdad, supo que el soldado no solo había vendido información una o dos veces, sino que lo había hecho constantemente. Había buscado mayores recompensas, esencialmente se había aliado con la muerte. La determinación de Patton se endureció hasta convertirse en algo cercano a la certeza. Este no era un soldado que hubiera cometido un solo error. Este era un traidor profesional, alguien que había comprometido su lealtad no una, sino docenas de veces. Y en ese momento, Patton tomó la decisión que lo atormentó toda su vida. Decidió que este soldado sería capturado, confrontado y pagaría por su traición, pero no mediante un consejo de guerra, no mediante procedimientos legales, sino mediante una sentencia ejecutada en el calor de una guerra que se había vuelto personal. Y esa decisión revelaría tanto sobre el carácter de Patton como sobre la naturaleza misma de la guerra que estaba librando. El plan era engañosamente simple. El soldado sería citado al cuartel general bajo el pretexto de ser asignado a una nueva unidad, un traslado rutinario que no despertaría sospechas. Lo llevarían a una habitación oficialmente catalogada como oficina administrativa, pero que en realidad era la sala de interrogatorios privada de Patton. Allí se enfrentaría a las pruebas. Se enfrentaría a la decisión que había tomado. Se enfrentaría al peso de 43 hombres muertos por su avaricia. Patton no era un hombre particularmente interesado en la sutileza psicológica. Su enfoque para la mayoría de los problemas era directo, casi brutalmente honesto. Pero había algo en la forma en que planeó este encuentro que sugería que comprendía, en algún nivel profundo, que había llegado a un punto sin retorno, que independientemente de cómo terminara esta confrontación, su propia vida cambiaría de maneras que no podía prever. El día que llevaron al soldado al cuartel general, se respiraba una inusual tensión en el edificio. Los hombres la percibieron, esa clase de tranquilidad que precede a algo.
Patton había dado órdenes de que nadie supiera que algo inusual estaba sucediendo. Deberían continuar con sus días, ocuparse de sus asuntos rutinarios, mantenerlo en secreto. Pero los soldados siempre saben cuando algo no anda bien. Lo sienten en la piel, en el comportamiento de los oficiales, en la energía que impregna el espacio. Cuando el soldado traidor llegó al cuartel general, cuando lo condujeron por los pasillos hasta esa habitación privada, quizá no supiera exactamente qué estaba sucediendo, pero en algún nivel primario lo sabía. Porque la forma en que el mayor Lewis lo había llamado, la forma en que le habían ordenado que viniera solo, sin decirle a nadie a dónde iba, todo apuntaba a algo más que un simple traslado administrativo. Patton esperaba en la habitación cuando el soldado entró. No había nadie más allí, solo Patton, solo el soldado, solo la verdad flotando entre ellos como una tercera presencia. Y entonces Patton empezó a hablar. No hubo gritos, ni furia histriónica. Ese no era el estilo de Patton. Solo hubo hechos, presentados con una frialdad quizás más aterradora que cualquier arrebato emocional. El soldado fue informado de cada reunión, cada pago, cada comunicación con la Abwehr. Le dijeron que lo habían rastreado, que toda su operación había sido infiltrada, que había sido completamente expuesto. Y entonces, Patton formuló la pregunta fundamental. ¿Por qué? ¿Por qué un estadounidense, alguien que tenía un lugar seguro en este mundo, alguien que debería haber muerto por su nación, habría elegido la traición por unos pocos miles de marcos alemanes? El soldado, según relatos posteriores, comenzó a derrumbarse. La negación dio paso al miedo. El miedo dio paso a la confesión. Lo admitió todo, admitió cada transferencia de información, admitió cada reunión con contactos alemanes, admitió que sabía exactamente cuántos estadounidenses habían muerto como resultado de sus acciones. Y cuando terminó la confesión, cuando no había nada más que decir, Patton le presentó al soldado su sentencia. Pero esa sentencia no era la muerte, al menos no de inmediato. En cambio, era algo que podría considerarse peor, dependiendo de cómo se mirara la situación. Patton le informó al soldado que sería degradado, que sería despojado de su rango y su reputación, que sería tildado permanentemente de traidor. Pero había una alternativa. Había una manera para que el soldado se redimiera, para servir a un propósito útil, incluso en su desgracia. Y esa alternativa era ser enviado al frente, no como soldado, sino como un mensajero entre líneas, alguien que, a través de su trabajo, podría salvar algunas de las vidas que él había ayudado a arrebatar. El soldado se vería obligado a regresar a la guerra, pero en la peor situación posible, sin la protección adecuada, sin la relativa seguridad del cuartel general, condenado a vivir los próximos días, semanas o meses en constante peligro. Y si sobrevivía, entonces, solo entonces, podría considerarse pagado por su traición. Pero Patton hizo algo más en ese momento que realmente revelaría quién era como hombre y como soldado. Le dio al soldado una opción real. Patton le informó que había un arma disponible en la mesa junto a él y que el soldado tenía la opción legítima, de terminar con esto ahora, tomar esa arma, hacerse justicia a sí mismo en lugar de enfrentar la muerte lenta y miserable que lo esperaba. Era, en el sentido más verdadero, la elección de un soldado, la muerte rápida de alguien que entendía lo que había hecho, o la muerte lenta de alguien que se había convertido en un fantasma dentro de la maquinaria de guerra. Según relatos posteriores, documentados en las cartas privadas de Patton y en conversaciones que tuvo con oficiales cercanos en los días siguientes, ese momento fue cuando el soldado realmente se quebró, porque no fue la amenaza de muerte lo que lo destruyó. La mayoría de los soldados tenían cierto nivel de resignación ante la posibilidad de la muerte. Fue la comprensión de que tenía una opción, de que se le estaba dando el control sobre su propio destino, de que Patton no era un perro que ejecutaba órdenes a ciegas, sino un hombre que había meditado sobre las implicaciones de lo que hacía.
El soldado rechazó el arma, eligió la vida no porque creyera que sobreviviría, sino porque era un paso hacia la redención, una forma de servir en ese momento extremadamente limitado. Y fue enviado días después, como mensajero al frente, tal como Patton había prometido. No había registros oficiales de este traslado, no había ninguna explicación en los libros. El soldado simplemente desapareció de los registros del Tercer Ejército, enviado a una muerte que podría describirse como un olvido deliberado, sin castigo oficial, sin consejo de guerra, solo la retirada silenciosa de alguien que había dejado de ser útil a la maquinaria de guerra y que podía, como mínimo, aprovechar sus últimos días de servicio. La razón por la que esta historia es importante, la razón por la que define tanto a Patton como la guerra que libraba, es porque representa un momento en el que un soldado estadounidense rechazó por completo la estructura de la ley y el mando que lo había convertido en general. Patton había jurado en la Academia Militar de West Point, en las solemnes ceremonias donde los oficiales estadounidenses prometen lealtad a las instituciones, a la ley y al debido proceso, respetar los sistemas que regían su nación. Y en esa sala, en ese momento, con ese soldado frente a él, Patton rompió ese juramento tan completamente como el soldado había roto el suyo. Se convirtió en juez, jurado y verdugo. Negó al soldado el derecho a un juicio justo, a un oficial de justicia militar establecido, a cualquier protección legal que la ley militar debería haberle brindado. En cambio, ejecutó su propia justicia, basada en su propia interpretación de lo que esa justicia debía ser. Y lo más inquietante de todo esto es que Patton no se consideraba culpable de nada malo. Según sus propias palabras, escritas en cartas privadas después de este suceso, creía haber sido magnánimo al darle al soldado una opción. Creía haber sido misericordioso al permitirle al soldado una oportunidad de redención, incluso si esa oportunidad era esencialmente una sentencia de muerte disfrazada. Patton no se veía a sí mismo como un infractor de la ley, sino como un protector de los soldados estadounidenses, alguien que había tomado medidas drásticas para proteger a quienes estaban bajo su mando, alguien que había comprendido que, en tiempos de guerra, a veces la ley y la moral no pueden estar en perfecta armonía, que a veces un general debe estar dispuesto a ensuciarse las manos al servicio de algo superior a sí mismo. Lo que siguió fue una vergüenza extraordinaria en torno a este suceso. No había forma de mantenerlo completamente en secreto. Muchos oficiales de West Point lo sabían. Muchos miembros del personal de Patton tenían al menos una vaga idea de que algo había sucedido, de que un soldado había desaparecido en circunstancias inusuales, pero había un silencio tácito. Entre estos soldados profesionales existía la comprensión de que lo que Patton había hecho era, en muchos sentidos, lo que cualquiera de ellos habría hecho en su posición. Había una lealtad que trascendía la ley. Si se llevaba a un soldado de confianza al nivel de traición, si ese soldado había causado la muerte de sus camaradas, entonces su castigo era una cuestión de justicia que estaba por encima y más allá de la ley ordinaria. Este era el código tácito que regía a los hombres que libraban la guerra. Patton nunca fue procesado, nunca hubo una investigación oficial, nunca hubo un reconocimiento público de que este suceso hubiera ocurrido. Y quizás por eso es tan importante, porque representa un momento en el que todo el sistema de ley y orden que se suponía debía guiar al ejército estadounidense fue simplemente ignorado, y nadie dijo ni hizo nada para corregirlo. Patton continuó como general. Patton continuó planeando operaciones. Patton continuó siendo reconocido como un brillante líder militar. Y el soldado, el soldado desapareció en los registros de la guerra, solo otra muerte anónima en una campaña que ya se había cobrado cientos de miles de vidas. Pero la historia no termina ahí, pues algunos relatos posteriores, relatos que Patton nunca confirmó del todo,
que se mantienen en la frontera entre la realidad y la leyenda, sugieren que el soldado sobrevivió a esos meses de servicio en el frente, que estuvo entre los liberados cuando el Tercer Ejército finalmente conquistó territorio en Alemania, que regresó a Estados Unidos después de la guerra. Algunos sugieren que Patton, en cierto sentido, nunca planeó su muerte, que ese mes, en el frente, esa inmersión en combate directo fue castigo suficiente, que una vez que el soldado sobrevivió, demostrando cierta valentía bajo fuego enemigo, pudo considerarse rehabilitado de alguna manera. Otros insisten en que el soldado murió realmente, que murió en combate semanas después de ser enviado al frente, que el verdadero destino que Patton había planeado para él, una muerte rápida comparada con la muerte lenta de alguien que sabía que su fin se acercaba, fue exactamente lo que ocurrió. La verdad, como suele ocurrir en asuntos de guerra, se pierde en las lagunas entre los archivos y la memoria, entre lo registrado y lo olvidado deliberadamente. Lo que sí sabemos es que Patton hizo lo que hizo, que nunca se disculpó, que creía que sus acciones estaban justificadas y que nadie en el mando estadounidense lo cuestionó severamente al respecto en ese momento. Y quizás esto sea lo que más define ese momento, no las acciones específicas que tomó Patton, sino la forma en que todo el sistema a su alrededor permitió que ocurrieran sin intervenir. Cuando piensas en Patton y su papel en la Segunda Guerra Mundial, piensas en Normandía, en su rápido avance por Francia, en su audacia táctica, en su odio inquebrantable hacia los nazis. Lo imaginas como un soldado excepcional, alguien que entendía la guerra a un nivel visceral, alguien cuyas decisiones creaban historias. Pero este incidente con el espía, este momento en que Patton se convirtió en juez privado y ejecutor de su propia justicia, también forma parte de quién era. Es parte de por qué Hitler le temía. Porque Patton era el tipo de comandante que no se dejaba atar por las limitaciones que la ley ordinaria intentaba imponerle. Era alguien que creía que, en tiempos de guerra, la victoria justificaba los medios, que la supervivencia de sus soldados estaba por encima de consideraciones abstractas de legalidad y debido proceso. Y en muchos sentidos, ese fue el tipo de valentía que ganó guerras. La valentía de estar dispuesto a violar sus propios principios cuando lo creía necesario. Patton viviría solo unos años después del final de la guerra. Sobreviviría a la lucha solo para morir en un accidente de coche en diciembre de 1945, pocos meses después de la victoria final en Europa. Pero en esos últimos meses, en sus entrevistas, en sus reflexiones sobre la guerra que había ayudado a ganar, nunca expresó remordimiento por sus acciones contra ese soldado traidor. Nunca sugirió que hubiera ido demasiado lejos. En cambio, hubo una serena aceptación de que había hecho lo necesario, que había protegido a sus hombres de la única manera que sabía y que esto era suficiente. Y quizás esta sea la lección definitiva de ese momento, que la guerra realmente cambia a un hombre de maneras fundamentales, que lo coloca en posiciones morales donde las opciones ordinarias simplemente ya no existen, que transforma incluso a los grandes hombres en sombras de sí mismos. Si esta historia te cautivó, dale a me gusta y cuéntanos en los comentarios desde dónde la ves. Quiero ver el alcance de nuestro contenido. Aprovecha esta oportunidad y suscríbete al canal para recibir más historias y relatos increíbles, todo gratis. Un abrazo fuerte y nos vemos en el próximo video.